tengo para que me... Bien, está aquí con nosotros el senador provincial por Cambiemos, Nicolás Matiauda, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Sabina? Muy buenas noches. Bueno, hace 2 meses más o menos ahora que estuviste aquí con nosotros comentando un poco de todos los proyectos que venías presentando, pero primer tema para arrojar sobre la mesa, como mencionábamos con el doctor Rocco en el bloque anterior, la pobreza, los índices, el índice de pobreza, los nuevos datos difundidos por el INDEC. ¿Qué tanta responsabilidad tiene en esto el gobierno, las medidas tomadas por el gobierno de Mauricio Macri? Bueno, desde mi punto de vista, del espacio al cual pertenezco, indudablemente la visualización de la pobreza es notable. Nosotros la semana pasada, en ocasión de que había estado presente en la ciudad Yanina Gayol, nuestra diputada nacional, y Alfredo de Ángel, estuvimos recorriendo algunos de los barrios de la ciudad de Gualeguaychú, precisamente el barrio La Tablita, cercano a todo lo que es la orilla del arroyo Gaitán. Indudablemente hay un sector de la población de la ciudad de Gualeguaychú, lo mismo que la zona sur, si vos querés, la zona norte, en donde las condiciones de pobreza están a la vista. Precariedad absoluta en infraestructura. Los vecinos denuncian la ausencia de acción social para paliar algunas necesidades básicas, incluso las alimenticias, lo cual nos llamó poderosamente la atención, porque el gobierno nacional baja los programas a la provincia y la provincia a los municipios. Indudablemente esto nos preocupa, mucho reclamo por parte de los vecinos en esas condiciones de ausencia del Estado municipal. Lo hicimos aparte en un día realmente gris, llovedor, en donde todo se magnifica, en donde todo a uno le parece realmente pesado, pero hay cosas que son inevitables. Uno ve como el arroyo Gaitán, hablamos tanto del cuidado del medio ambiente y de repente vemos tanta presencia de basura. Eso se debe manifestar también posteriormente, seguramente, en enfermedades transmisibles. La mayoría de las casas carentes de piso de material, por lo tanto la transmisión de enfermedades es mucho más fácil de hacerlo. Abundante presencia de perros, que eso también son vectores de enfermedades. Así que yo creo que acá Gualeguaychú no es ajena a una de las ciudades, sino es la ciudad más pobre del país, que es Concordia, donde también se visualiza. Así que la problemática de la pobreza en Entre Ríos está a la vista. Tasas de empleo que no crecen, falta de desarrollos industriales en la provincia, un parque industrial que no tiene la capacidad de captar nuevas empresas porque está limitada en el tratamiento de sus efluentes, políticas de largo plazo por parte de la provincia que desalientan la inversión en nuestra provincia. Tal es el caso, por ejemplo, la ley a la herencia. Cualquier empresario que quiera venir a instalar una industria o cualquier tipo de emprendimiento en la provincia de Entre Ríos tiene que saber que a su fallecimiento el 6% le queda de base al Estado provincial. Entonces digo, ¿cuáles son las políticas de aliento para generar nuevas inversiones? La semana pasada estuvimos sancionando... Perdón, Nico, entonces estás diciendo que no todo es responsabilidad del gobierno de Mauricio Macri por el aumento de las tarifas, por ejemplo. No le podemos culpar solo el tarifazo. No, pero a ver, el tarifazo yo creo que no ha tenido impacto en aumentar la pobreza. Lo que está claro es que no hubo crecimiento de la oferta laboral, y eso se ha evidenciado. Yo pregunto, a ver, ¿quién es? El no haber podido detener la inflación. Bueno, pero no, la inflación ya ha detenido. Incluso este mes ha estado alrededor de 1 punto de inflación. Indudablemente, el primer semestre fue bastante duro, pero tenemos que hablar de que nosotros hemos recibido un país quebrado. Incluso hemos hecho algunos ajustes con respecto a las promesas de campaña. Hemos decidido frenar la quita de retenciones para seguir poniéndole a los que menos tienen. Es decir, que políticas públicas a favor de los que menos tienen existen. Se ha corregido el tema de las tarifas sobre los servicios, pero indudablemente teníamos que elegir entre no tener luz o hacer un aumento. Yo no he visto masivamente manifestaciones en contra de los aumentos en la ciudad de Gualeguaychú, como no lo ha habido en ningún lugar de la provincia. Tal vez en Buenos Aires ha sido más notorio, pero nosotros no podemos
plantear como que el tarifazo ha generado la pobreza. De ninguna manera. Los ajustes sobre la canasta básica ya se había realizado en octubre del 2015. Por lo tanto, yo como productor ganadero te puedo garantizar que el precio del ganado en pie no ha sufrido ningún tipo de modificación. Por lo tanto, esto no se debería verificar precisamente en la carne del mostrador. Un kilo de asado vale alrededor de 80 pesos, 70 pesos, 90 pesos, tal vez 100 pesos en nuestra ciudad. Y esto es lo que ya valía el año pasado. Y el combustible, lo mismo, ha tenido tal vez algún ajuste, pero la promesa de que seguramente el gasoil irá bajando en la medida de que podamos ir poniendo los precios acorde realmente a los servicios. El caso del gas. Ahora yo pregunto, ¿cuántos tienen red de gas? El 50% del país, el resto se maneja con garrafa, es decir, no ha habido inversión en infraestructura, en el desarrollo de instalaciones de transporte de gas. No ha existido. ¿Por qué? Porque se ha desinvertido en las empresas. Bueno, hoy estamos sufriendo las consecuencias, pero lo que me llama la atención es la provincia de Entre Ríos. La provincia de Entre Ríos tiene un déficit de 20.000 millones de pesos. En unos días estamos analizando el presupuesto para el año que viene. El gobernador Bordé no puede decir de que él no recibió una gestión que ya administraba mal. 2 periodos. La primera gobernación de Sergio Uribarri y la segunda. Nosotros, tenemos un tiempo por lo menos para ver qué es lo que ha quedado del país. El gobernador no puede decir lo mismo. Y por eso es que hemos sancionado, nosotros nos hemos opuesto, la semana pasada, la reforma del Código Tributario Fiscal de la provincia de Entre Ríos. Porque hay una voracidad por generar recursos impresionante por parte de la provincia para sostener una estructura estatal enorme que tiene 88.000 empleados en la provincia, que indudablemente hay algunos que gozan de grandes beneficios, por ejemplo, las extensas licencias, y esto se verifica, por supuesto, en la ineficiencia del Estado. Y por otro lado, decirte que de lo que recauda la provincia, el 70% se va en sueldos. El 14% es coparticipación con los municipios. El 6% es para el déficit de la caja. El 3% es para el pago de la deuda y el 7% de lo que queda del presupuesto provincial es para el funcionamiento del Estado. Ahí están las escuelas, la legislatura, la policía y los hospitales. Decime vos si realmente no tenemos una provincia quebrada, te diría yo. Por eso es que el gobernador sale a buscar recursos financieros y la nación bien que le ha puesto las garantías para poderlos conseguir, que son por supuesto recursos de la coparticipación, pero indudablemente la nación ha puesto en la provincia de Entre Ríos un especial apoyo. Por eso es que hemos visto muchas de las obras en la ciudad de Concordia. ¿Cuál ha sido ese especial apoyo de Nación a la provincia de Entre Ríos? Bueno, justamente permitirle endeudarse a la provincia para, como dijo quien presidió la palabra, el doctor Rocco, para poder afrontar gastos corrientes. Gastos corrientes son sueldos, básicamente, el funcionamiento del Estado. No hay una sola inversión por parte de la provincia de Entre Ríos. No se ha generado una sola política pública para generar mayores recursos. Como te planteé anteriormente, se sancionó la ley que vino de diputados precisamente para aumentar el impuesto a los sellos a los autos 0 kilómetros. Podríamos realmente haber tenido una política absolutamente distinta, una de incentivo a la venta a los 0 kilómetros, pero no, nosotros, ¿qué terminamos siendo? La provincia más cara para comprar un auto en nuestra provincia. ¿Eso por qué? Porque no tenemos visión de mercado. Yo planteé en la exposición en la Cámara de Senadores que este impuesto que se quería generar en la provincia de Entre Ríos era ridículo cuando, por ejemplo, en la ciudad de Victoria, una ciudad de 50.000 habitantes, tenía enfrente una ciudad como Rosario de 1.200.000. Tendrían que venir los santafesinos a comprar autos 0 kilómetros a la provincia de Entre Ríos. Y eso va a generar mayor cantidad de patentamientos. Esto, obviamente, fue absolutamente dado por tierra. Yo hasta tengo la sospecha de que en esto, por supuesto, está el fuerte lobby de las pocas concesionarias oficiales que están en la provincia y que, por supuesto, se le ha generado una renta paralela. La necesidad de reformar los tributos, por ejemplo, los arrendamientos rurales. Vaya sorpresa van a tener quienes desarrollen la ganadería, por ejemplo, en los campos de la zona de Victoria, en donde van a tener una nueva conformación la cobranza de este impuesto y que va a tener un fuerte impacto, sin lugar a duda, en la renta del sector agropecuario.
digamos, yo creo que la pobreza no se la podemos adjudicar para nada al gobierno nacional. Creo que hemos recibido una pesada herencia, se están tratando de hacer las correcciones. Aunque sí digo, el año que viene tal vez tengamos que hacer una primera evaluación, así como estamos haciendo hace 2 días las evaluaciones sobre lo que es la calidad de la educación en nuestro país. Tendremos que hacer, por supuesto, una nueva evaluación. Pero bueno, indudablemente tener más del 30% de personas debajo de la línea de pobreza tiene que llamarnos a la reflexión. Indudablemente esto no se ha generado en el gobierno de Mauricio, esto se ha generado años de desinversión, de desaliento a la inversión, a la generación de fuentes de trabajo genuina. Esto es lo que está faltando en el país y esto es lo que nosotros tratamos de revertir. ¿Has estado de acuerdo con todo, con la mayoría de las medidas del gobierno de Mauricio Macri? ¿O hay algunos puntos en los cuales no te sentís muy identificado o que cuestionarías? No sé, se me ocurre mientras hablabas de la producción, escuchaba, bueno, semanas atrás, productores por ahí cuestionar el tema de la importación de pollos de Brasil, de cerdos de Dinamarca, ¿puede ser? Sí. Naranjas de Uruguay, bueno, este tipo de cuestiones, por ejemplo, vos que también estás en la producción, ¿te hacen ruido o no? No, en ese sentido no. Todo lo que han sido manifestaciones en contra del sector agropecuario, me acuerdo cuando hicieron la manifestación en la Plaza de Mayo con el regalo de un camión no me acuerdo que si era de acelga, digamos, ahí yo creo que el kirchnerismo trató de captar la atención generando toda una movida de prensa. La verdad que yo no creo que nadie en su sano juicio se movilice desde La Plata para buscar 2 paquetes de acelga. Eso está, obviamente está más que armado, digamos. Es imposible pensar que la gente se va a movilizar hasta Capital Federal a buscar 2 naranjas y 2 mandarinas. Eso es más que claro que es una puesta en escena por parte del oficialismo que trata de mostrar la pobreza extrema, y esto no es real, ¿no? Pero sí, soy crítico en algunas cosas. Yo creo que se han cometido errores desde lo político que incluso han desgastado innecesariamente la imagen del presidente de la nación, como puede ser, por ejemplo, el aumento de las tarifas de manera desproporcionada. Si bien la emergencia o la urgencia de hacer estos ajustes para que las empresas puedan empezar a hacer la reconversión de esas empresas, la inversión necesaria para poder llegar con los servicios, tal vez lo ameritaba. Pero también es cierto que, por ejemplo, el gobierno provincial no quiso darle tratamiento al proyecto de ley que yo presenté para hacer una modificación en la lectura de los consumos de luz, en donde se beneficiaba al consumidor con una disminución de la tarifa de alrededor de un 20% para consumidores medianos a grandes. Entonces digo, bueno, no podemos echarle toda la culpa al gobierno nacional, el gobierno provincial también tiene mucho que ver, y sobre todo porque también ha alentado una administración, en principio mala, por eso la deuda que estamos teniendo, y en algunos casos también te diría que fraudulenta. Así que, bueno, tendremos que ir viendo. Pero soy crítico de mi partido, soy crítico del frente que tenemos, tal vez en estas cosas, pero también le doy el crédito necesario porque confío en las buenas intenciones que tiene el presidente de la nación para que este país realmente tenga la inserción en el mundo. Me parece que eso puede generar un escenario absolutamente distinto. Lo que nosotros necesitamos es recuperar la confianza para invertir en el país, tal vez no con la celeridad que hubiéramos deseado. Creo que acá sí hay una gran responsabilidad de quienes tienen los recursos, porque la verdad es que hemos abierto la instancia del blanqueo de capitales y todavía está a las claras de que esto no se ha manifestado. Bueno, habrá que darle tal vez un poco más de tiempo, mostrar realmente que esto es una gestión transparente, firme en cuanto a los objetivos fijados, y a partir de eso, bueno, hacer un análisis. Yo creo que 8 o 9 meses de gestión es muy poco para hacer un primer análisis. Bueno, tarea legislativa, la ley de la madera, ¿está en comisiones todavía? La ley de la madera tuvo un ingreso la semana pasada, eso va a estar girado a comisión, así que yo estimo que la semana que viene esa ley va a estar empezando a tratarse en senadores, en donde, bueno, como bloque Cambiemos, en primer lugar, tenemos algunas objeciones, no para poner palos en la rueda al gobernador, todo lo contrario, nosotros pensamos que es necesario generar nuevos recursos para la provincia, nuevas fuentes de trabajo, pero no nos queda absolutamente en claro qué es lo que él llama programa de desarrollo forestal. Yo quisiera un poco más de detalle sobre cuáles son
realmente su pensamiento, su objetivo en cuanto a la modificación de esta ley, que ha sido una ley creada por un legislador de la ciudad de Gualeguaychú, como ha sido Osvaldo Fernández, que tuvo el acompañamiento también de Juan José Bailo, que marcó en ese momento un antecedente importante justamente en lo que se empezaba a plantear la comunidad de Gualeguaychú, y que después se transmitió no solamente a la provincia sino al país, esto de la licencia social. Y yo creo que ahora tenemos que empezar a escuchar todas las voces. Esta ley, así porque sí, derogar el articulado que permite la exportación de rollizos y de chip de madera, incluso para empresas con las cuales hay un litigio internacional que todavía no está resuelto. Me parece que nosotros necesitamos plantear justamente la necesidad de que en comisión se empecemos a escuchar no solamente las voces de la producción, sino también del ambientalismo, también ver cuál es la licencia social que tiene emprendimientos de estas características. Yo creo que indudablemente la Mesopotamia tiene un gran potencial vinculado al sector forestal, pero bueno, también tenemos que ver los eslabones de la cadena, de qué manera tiene un impacto inmediato la ley tal cual la ha planteado el gobernador. Yo ya he anticipado mi voto, pero creo que esto no es lo más importante. Mi voto negativo en esta ley tiene, por supuesto, la representación del departamento y de los vecinos de Gualeguaychú. Pero yo creo que el mejor aporte que puedo hacer es tratar de justamente sentar en la mesa a todos los actores sociales, económicos, y analizar un proyecto que realmente sea un verdadero programa de desarrollo forestal para la provincia de Entre Ríos. Por supuesto que contenga la licencia social, que contenga las cuestiones ambientales mínimas y que por supuesto también de alguna manera no genere un antecedente que de alguna manera termine avalando la instalación de una pastera nueva, incluso como la que quieren instalar en Uruguay, porque indudablemente acá hay un conflicto irresuelto y que por supuesto estamos esperando los informes de la CARU por un lado. Tendremos que ver cuál es el programa alternativo que también el Frente Cambiemos puede presentar, pero me parece que como mínimo tiene que contener todos estos ingredientes para que esto sea realmente un programa forestal en serio para la provincia de Entre Ríos que pueda perdurar en el tiempo. ¿Y qué crees que puede llegar a pasar? Digamos, ¿se va a derogar? No sé, lo más probable es que se derogue este artículo. El oficialismo tiene los votos para derogarlo si quiere. Nos ha impuesto en todas las votaciones y sobre todo en todas las que son presupuestarias los 9 votos. En realidad el oficialismo, el Frente por la Victoria, tiene 8, pero tiene el voto vendido del Frente Renovador que le garantiza a ellos la mayoría automática. Yo creo que en esta ley hay grandes posibilidades de que algunos senadores del Frente para la Victoria revean esta situación, porque nosotros queremos proponer una idea superadora para lo que es la industria forestal en la provincia de Entre Ríos, porque creo que podemos generar alternativas que no sea vender al exterior lo que son los subproductos de la industria forestal. Me parece que podemos incorporar a través de una nueva ley, aumentar los porcentajes de madera en las construcciones, en lo que es la construcción social a través del IAPB, la generación de biomasa como una fuente alternativa de energía para la provincia de Entre Ríos, que ya empieza a desarrollarse con intensidad. Así que creo que podemos generar una ley mucho más ambiciosa, mucho mejor, que realmente contenga las necesidades de todos los sectores. Me quedé pensando en eso del voto vendido del Frente Renovador. ¿Y cómo lo vamos a llamar? No sé, suena... No tiene identidad. Y bueno, es un voto vendido. Es un voto vendido porque el Frente Renovador ha ido con una propuesta y sin embargo después cuando ha llegado a la Cámara de Senadores ha terminado siendo... le ha sido de utilidad precisamente al Frente para la Victoria. No ha existido una sola ley que el Frente Renovador haya votado en disidencia con el Frente para la Victoria. Es más, te digo, nosotros nos hemos planteado, me toca compartir en la comisión de producción con Mario Torres, que es el senador de Villaguay y presidente de la comisión, varios proyectos, y sin embargo, sin argumentación, nos sigue impidiendo plantear algunos temas que son realmente relevantes. He planteado la derogación de la ley de terrazas como está en el presente para ver si podemos generar un estímulo a la construcción de terrazas, porque la agricultura se está llevando el suelo entrerriano y esto en definitiva atenta contra la sustentabilidad del sistema, contra la sustentabilidad de los ingresos de la provincia. Por lo tanto, realmente si no lo llamamos
voto vendido, no sé cómo lo tendría que denominar. Digamos, vivimos siempre en la coyuntura de la política del presente. Yo creo que tenemos que empezar a dar un salto cualitativo y plantear políticas de mediano y de largo plazo que realmente generen la sustentabilidad de la provincia de Entre Ríos. No tengo duda de eso. Nicolás Mateagudo, muchísimas gracias. Nos hemos quedado sin tiempo, ya hemos llegado al final del programa. Algunos temas quedaron pendientes, pero bueno, mejor así podés volver dentro de poco. Por supuesto.